Muy buenos días, hoy nos encontramos en otro podcast. Recordemos que venimos de un proceso que se llama Barrios Vivos, un territorio en el que buscamos en la zona alta de la OPZ 96 generar unos cambios aportando, incidiendo positivamente a la construcción de la comunidad. Hoy partimos de varios líderes, ¿sí? Líderes que tienen experiencia en el territorio. Es un territorio, la localidad Santa Fe, llena de diversidades, de comunidades, de líderes comunitarios que realmente le aportan a la construcción social. Hoy tenemos a una líder también de procesos y queremos que ella también nos aporte a la construcción de este podcast que se viene realizando y que va a quedar como herramienta educativa a través del tiempo. Entonces, ¿te presentas, por favor? Bueno, pues visto Picuna, mi nombre es Paula Andrea Quinchoas, hago parte de la comunidad Inga de Bogotá, descendiente del pueblo Inga del Alto Putumayo y descendiente de los Ingas del Perú. Súper bien. Ya tenemos ahí varias proyecciones. Dentro de la dinámica normal, ¿qué te motiva para hablar de estas temáticas? ¿Cuál es tu motivación o por qué quieres llegar y aportar un poco? Porque pues de pronto podrías estar haciendo otra actividad comunitaria, pero venir acá a hablar y a las cámaras, a generar un proceso que de pronto van a escuchar más adelante algunos esquemas educativos y procesos educativos que se van a hacer. ¿Qué te motiva para hablar del tema? Bueno, acerca del machismo, para el pueblo Inga es una palabra más que todo adoptada, ya que nosotros pues lo vemos de otra forma dentro de nuestra cosmovisión y nuestro pensamiento, ¿no? Al pensamiento de la persona no indígena desde nuestros hogares, porque pues impartiendo desde nuestra infancia, eso viene desde nuestros padres, ¿ve? O sea, la mujer o el hombre Inga se va formando desde bebé, desde cuna, ¿sí? Entonces podemos relacionar en aspecto que no estamos en el territorio, entonces es algo muy diferente, las costumbres son muy diferentes a donde nos ha tocado adaptarnos para poder, digamos, que no se pierda lo propio, mantenerlo de nosotros, los usos y costumbres, y ya que contamos nosotros con una justicia propia. Ahí digamos que para nosotros la palabra machismo no es propia de nosotros, pero sí es impuesta, pero si tú ves que estamos en la sociedad, en cualquier sociedad, sí nos imponen muchas cosas y sí irrumpen nuestra crianza. O sea, los usos y costumbres siempre se van perdiendo. Ah, súper genial e interesante. Digamos, como tal, la palabra machismo me dices que no la tiene la comunidad, pero de pronto la dinámica se ve dentro de la comunidad. Sí, claro, porque, bueno, nuestros mayores al principio, digamos que el hombre trabajaba, ¿no? Entonces la mujer era la que se dedicaba a la casa, ella no trabajaba, entonces el hombre de antes, sí, los primeros ingas que llegaron, igual nosotros somos la primera comunidad inga que somos acentuados acá en la ciudad de Bogotá, somos los primeros indígenas, y entonces en esos tiempos, pues, el hombre decía, usted no opina, cuando había una reunión familiar, ella no tenía voz ni voto. Digamos también en el aspecto como vestía la mujer, nosotros por tradición tenemos pues nuestro traje, ya la que lo quería conservar, pero de por sí la mujer no se podía poner un pantalón o digamos en nuestros hogares ingas, la mujer no se podía saltar a salirse, a ponerse otra vestimenta del no indígena, ¿sí? Adoptar tipo de cosas que no eran propias. Entonces, o sea, partiendo desde ahí, nosotros, o al no tener una propia opinión, no poder opinar, porque nosotros, o sea, con solo la mirada, mi papá le decía a mi mamá, no puedes opinar. Entonces ya con eso de ahí parte el machismo. O en otra visión, que ahorita la estamos viendo, es, digamos, que en los hogares, porque se está perdiendo mucho la cultura.
porque en los hogares a nuestros niños nos están o los privan de ir a reuniones. Nosotros contamos aquí con un cabildo, contamos con un jardín propio, contamos con profesoras, personas preparadas de nosotros, ¿sí? Y al no brindarles esos espacios a nuestros hijos, pues desde ahí ya estamos partiendo el machismo, o sea, lo podemos decir que para nosotros no es un machismo, ¿sí? Ok, excelente. Dentro de esas dinámicas que nos cuentas, que son bien interesantes y obviamente no son culpa de nadie, sino de la dinámica que se va dando, si sentías que había algo equivocado en el hecho de sentir esa imposición, o sea, si sentías que de pronto o era normal que la persona te dijera o le dijera a tu mamá mediante la mirada ya de una, o si sentías como que, uy, no debería ser así, o sea, debería tener más opinión. Sí, claro. O sea, de pronto porque, bueno, yo soy de papá y mamá de dos Sí, comunidades. Yo soy Inga Kamsá, ¿sí? Entonces entiendo. vienen de dos comunidades. Entonces, la mujer Kamsá tiene otra forma de criarse, ¿sí? Ellos son más sumisos, digo yo. El Inga es más altivo, ¿sí ves? Entonces, Interesante. mi papá, al ser Inga y mi mamá, de así como más sumisa, entonces, para nosotros a veces decíamos, sí, bueno, mi papá tiene toda la razón, porque en cierto modo él nos enseñaba a llevarle un respeto a mi mamá, ¿sí? Digamos, a no como ahorita uno ve mucho, los niños le dan una orden y pasan todo por alto, ¿sí? A nosotros eso era sagradísimo, o sea, mi papá eso tocar, o sea, hablar de otra cosa con mi mamá era sagrado, era, o si hablábamos otra cosa que se saliera por el tema, era un irrespeto. Entonces de ahí ya nos parece, o sea, en ese momento nos parecía que era una buena educación. Ah, entiendo, Sí, sí, se cambió el concepto. Partiendo de tus vivencias y obviamente que estás como en contacto con otro tipo de comunidad que es la bogotana, que también maneja como esquemas. Para ti, ¿qué es el machismo? para mí, Sí, ya como en contexto ciudad. entendiendo el contexto ciudad y el contexto del que viene de la comunidad indígena. Pues el machismo para mí y como lo he venido llevando es más que todo cuando nos privan, ¿sí? O cuando nos sienten incapaces, porque pues nosotros tenemos mucha esencia, la mujer inga viene y impone muchas cosas como el arte, la medicina, la artesanía, el cuidado, ¿sí? Entonces aquí en Contexto Ciudad lo hemos visto como que nos privan mucho de ser mujer. O sea, nos creen, para mí es como si nos creyeran incapaces, ¿sí? En el aspecto laboral y educativo. Dentro de la comunidad, Dentro, no, o sea, a nivel también en por lo, fuera. por fuera, Ah, ¿sí? súper interesante. Sí, Dentro de donde te mueves. sí, porque pues los trabajos, a veces por las obligaciones de la mujer, nos dicen, no, porque tienes hijos, más responsabilidad, más permisos, más citas, bueno, mucha responsabilidad que al hombre no le van a decir eso, ¿sí? Entonces, en eso ya hay machismo a lo social que más de uno, que nosotras nos arreglamos para trabajar, o sea, nos ponemos los niños en la tuta, aquí a los laditos y trabajamos igual, pero cuando ya vamos a contexto ciudad de un trabajo o para estudiar ya no nos lo permite, entonces eso cambia todo. Interesante. Dentro de esa dinámica, obviamente, que conoces que fue la parte tradicional y la parte de ciudad, ¿cuáles son esos mandatos, esas palabras que escuchabas que eran como muy machistas? ¿Sí? El hombre tiene que, o que veías que se les decía de pronto a los hombres como tal de la comunidad, usted tiene que hacer esto por ser hombre, usted no debe hacer tal cosa por serlo, no se debe comportar así. Sí existía esa dinámica también en la comunidad. Sí, claro. Sí, más que todo eso venía de los papás hacia los hombres. Porque por lo menos yo tuve una crianza de mi papá y mi papá no nos dejaba por nada del mundo. Cuando uno estaba en eso es algo ya muy propio, cuando uno entraba en luna, que para nosotros es el tiempo de la menstruación, cuando la mujer está en ese proceso, la mujer no se puede arrimar a ningún hombre, tiene que estar como aislada, ¿sí? Entonces, o nos decía mi papá, o a mi papá le decía a mis hermanos, usted es el hombre de la casa, usted tiene que, no,
porque se vio, los hombres no lloran. Se lo decía de otra forma, deje de llorar, usted es un hombre, ¿sí? Pero pues hoy se acomoda, se transversan las palabras, pero en cierto modo en ese momento también se miraba mucho eso. Tú vienes ya del pueblo inga como tal, de algunas tradiciones, y obviamente con la parte de estímulos de la ciudad. ¿Qué frases encuentras también en la ciudad que se parecen a las que de pronto se venían en trascendencia del pueblo? ¿Sí? Algunas frases, tú lo decías ahorita, como es que los hombres no lloran. Eso es igual a la ciudad, ¿cierto? A la ciudad porque sucede mucho que ese tipo de dinámicas son similares en los diferentes pueblos y no importa que sean indígenas o no, o esas dinámicas sociales. Pero ¿qué otras de pronto frases encuentras o la mujer no puede, que es similar también en la ciudad, porque que no puedan estar como en reuniones, eso pasa también en la ciudad, en esquemas también muy sociales, donde todavía las mujeres tienen un papel secundario también como su única opción. ¿Sí? Entonces, ¿qué otras frases has encontrado que son muy similares en la ciudad a las del pueblo inga? Mm, sí, digamos, más que todo es como a veces la incapacidad de la mujer es como la mujer tiene que estar en la casa, sí, el hombre, o sea, nosotros de por sí nos distinguimos por tomar, ¿sí? Entonces, en contexto ciudad, pues era más, mucho más, y la mujer no puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, nos hemos confrontado que no lo han, o sea, que lo hemos vivido de otra forma en nuestros hogares de Ingas, Sí. pero aquí en contexto ciudad uno dice, uy, pero pues mi papá decía no podemos, no puede la mujer tomar, pero acá ya en contexto ciudad En todo se lado. hace ya hay como esa libertad. Y una pregunta dentro de esa dinámica, cuando llegan al territorio, al Alto Putumayo, ¿cómo sienten esa cercanía con los mayores? O sea, ¿sigue siendo o hay cierta dinámica de pronto de que, uy, ella se fue y volvió? O es normal que lo hagan? ¿O se sienten siempre en familia? ¿O esos esquemas de poder que son machistas también se mueven? ¿Sí se siente que se mueven? Sí, claro. Cuando vamos a visitar a nuestros mayores, pues siempre digamos, siempre está el consejo. Hay una parte muy bonita de nosotros que se llama la tulpa. ¿Sí? Una tulpa es un tipo de reunión donde está el fuego, ¿sí? Donde se hace un compartir, entonces nos acompañan los mayores y ellos nos empiezan a aconsejar. ¿Sí? Entonces, digamos, cómo está la mamita, cómo están los hijitos. Entonces, cuando uno dice, no, si la mamita está así, digamos, en algo que esté mal, o los hijos, ellos dicen, mire, hagamos esto, recuerda que esto, ellos nos dan como una, como una instrucción y nos hacen como revivir los usos y costumbres. Porque dentro de los usos y costumbres a nosotros también, pues, digamos, acá nos cambia mucho, mucho eso. Porque, digamos, a nosotros nos criaron como que nosotros hacíamos algo malo, pues nos levantaban a las 4 de la mañana y era ortigada. Entonces todos nos ortigaban, pero antes de hacer como en forma de corregirnos, nos decían, bueno, arrodíllese, reflexiona con lo que hizo, pídele perdón a Papito Dios y a su corrección, ¿sí ves? Sí, sí, Entonces sí, eso pasa ya en territorio. Cuando nosotros llegamos, el mayor, si digamos, siempre la familia está en contacto, eso sí, así estemos acá, allá, siempre están en contacto y ellos ya como quien saben por qué lado hablarle a uno y nos dan su pensamiento para que no nos no, salgamos. Sí. súper bien. Dentro de esa dinámica de masculinidades responsables que debería tener el hombre como tal, o sea, obviamente la empatía, también valorar las opiniones que se deberían tener de las mujeres,
obviamente el sufrimiento, no provocarlo, sino entender, ser empático también en el sentimiento. ¿Qué acciones de pronto esperarías que tuviera el hombre? Esas masculinidades responsables, ¿sí? Que fuera más empático. No sé, desde tu punto de vista indígena, ¿qué pensarías y de tu sabiduría? Digamos, aquí en contexto ciudad, esto, pues, digamos, a veces el indígena es muy frío. No, o sea, en el sentido de no es muy expresivo, No ¿sí? entiendo. Entonces uno aquí en contexto ciudades ve mucho eso, ¿sí? Se celebran muchas Ya, fechas, ya, ya, ¿sí? ya. Nosotros tenemos una fecha que es súper importante, que es el carnaval, ¿sí? Y ese para nosotros, de nuestro pueblo, nosotros no celebramos el nuevo año en diciembre, el 31, no, esas son Okay. costumbres impuestas en contexto ciudad, Mm. ¿sí? Pero para nosotros es el carnaval del perdón ahorita en febrero. Incluso Ah, nosotros venimos ahorita el 17 en nuestro carnaval. ¿qué dinámicas esperas en las masculinidades responsables? O sea, ¿qué esperarías como del hombre en tu comunidad o del hombre acá en la ciudad? Que no sé si hayas recibido respeto por el hecho de ser indígena, de pronto, no lo sé, o de pronto admiración o más admiración de los hombres acá en la ciudad que en la misma comunidad. Ese tipo de cosas como chévere nombrarlas. Ok, digamos que aquí sí o sea, ahorita a este tiempo sí se ha cambiado mucho eso, que pues impartiendo desde el tiempo de mis papás a mi tiempo ha cambiado mucho, pero entonces sí me gustaría que cambiara un poquito como ese aspecto de, digamos, la mujer tiene mucho por dar. Ay, Dios. Entonces, cuando la mujer no la dejan expresar, por lo que le comentaba ahorita, el tema de los tiempos, de las obligaciones que ella tiene dentro del hogar y a salir a una vida social de trabajar. Entonces, a veces el hombre dice, no, ya están mucho por fuera de la casa, entonces sí nos Mm, gustaría que, digamos, nosotros decimos, bueno, si llega temprano, el hombre también puede ayudar con la comida, con los niños, ya con entiendo. las obligaciones más que todo de la casa y pues lo que decir, la admiración por lo que uno poco, mucho haga es muy bueno, o sea, El sería chévere. reconocerlo, el Sí, reconocer que ustedes aportan también, que son pieza fundamental. Digamos, dentro de las relaciones familiares, me estabas contando que te gustaría que más se valorara el rol de la mujer en todo ese tema tan complejo que ustedes hacen, ¿sí? La educación y toda esa dinámica. ¿Qué otras dinámicas de pronto machistas se ven en la parte más pequeña de la sociedad, que es la familia? ¿Sí? De pronto uno mismo, como padre, puede eh, continuar con esa dinámica machista sin saberlo, ¿sí? Dando más tareas a los hijos que a las hijas, o de pronto generando una diferencia, de pronto uno sin saberlo. ¿Te ha pasado que has sentido que en la familia como que intentas que todo sea mejor? O sea, eliminar eso, o a veces en ocasiones tiendes a, o tu pareja nueva tiende a continuar con esa dinámica machista. sí, en ocasiones sí, porque pues, digamos, aquí en Contexto Ciudad se ven muchas cosas, lo que hablábamos de los roles de antes Sí. y ahorita, ¿sí? O sea, digamos, acá en Contexto Ciudad, pues, digamos, en mi actual pareja, y lo digo en forma personal, ¿sí? Digamos, ellos adoptaron juegos como el billar, el fútbol, Mm, ¿sí? Entonces, digamos, ellos llegan a veces de madrugada, ¿sí? Porque socializan con los amigos, ¿sí? Entonces ya la mujer como que haciendo eso, así uno diga como antes, vamos a tomar el té, para el hombre ya, uy, usted que ya se está saliendo de la casa, ya está, ¿sí? Sí me gustaría que eso un poquito cambiara porque pues por esa área sí aún sigue, o ese no que estoy hablando, eh, mm, digamos, cuando ellos están en su compartir de tomar o de beber, no se dice acá, la mujer no debe estar ahí, ¿sí? Y si está, no opine usted allá, ¿sí? Todavía se ve eso.
En familias, en las familias que estamos aquí acentuadas en la localidad, se ha visto, algunos mayores que todavía están, se ve eso. O se va temprano ella para la casa, o usted cumple con todo el rol de la casa, pero entonces Uy, súper sí nos genial. gustaría que cambiara un poco. Dentro de tu dinámica, digamos, normal de pareja, y obviamente que conoces a personas y dinámicas en la comunidad, ¿pensarías que el diálogos en la familia, en el hogar, de pronto empezar a moderar, venga, no salga tan tarde o yo salgo también tarde, ¿sí? Se empezaría como a romper si ninguno de los dos cede, o sea, si ninguno de los dos cede, usted sale tarde, yo salgo tarde, entonces el esquema social se va, entonces estaría en el que cede, que eres tú, como que ese lazo familiar que continúa con, con, con la estructura, ¿sí? Entonces, piensas que de pronto eso es lo que no está dispuesto a hacer el hombre, a hablar sobre ese equilibrio, o siempre él impone, porque de eso se trata. Ahora vemos como el feminismo empieza como a generar, porque hay personas que se sienten impuestas y condicionadas a cosas. Entonces, si sientes que de pronto ese diálogo se puede dar, o realmente estamos muy lejos en este momento. Bueno, con respecto a que sí se puede dar, porque por lo menos con las políticas de respaldo que se han creado en contexto ciudad, el respeto a la mujer, bueno, leyes que se han creado con respecto a la mujer, por las violencias también que han habido en los hogares, ya existen instituciones que brindan ese apoyo de orientación. Porque nosotros tenemos un tipo de orientación de nuestros padres que no tuvieron estudio, ¿sí? De que ellos no, todo era un tabú, ¿sí? Entonces ahorita, por lo menos con mi pareja, sí hay ese diálogo y en los mayores ya se les aconseja, mira, si nos está ganando un tema, tenemos que buscar un profesional, porque pues allá en nuestro territorio no contamos con todo eso. A la ciudad, que decimos, hey, si hoy contamos con un profesional que nos pueda guiar, si tenemos problemas familiares o si tenemos problemas de drogas, alcoholismo, porque pues esas cosas, esos temas sí se venden de nuestros hogares, ¿sí? Pero entonces ya tomamos, ¿sí? Ya contamos con ese profesional o buscamos ayuda. Súper interesante. Tú desde tu conocimiento y de lo que has vivido, ¿sientes que ya con tu pareja o con tu compañero, eh, ese tema de tú estar empoderada sí le influye a él? O sea, para no ser machista. Sí, claro, mira que en mi experiencia personal, yo soy muy sociable, entonces ese tema, él es como más tímido, entonces yo soy de hablar, de aquí, de colaborar, y entonces él dice, chévere, chévere, porque yo no hacía esto y usted a veces me impulsa a hacer esto, a mí me gusta mucho el tema de los negocios, ¿sí? Aparte de eso, pues mi crianza fue distinta a la de él sí viene más arraigado a lo de nosotros que yo, ¿sí? Entonces, pero entonces él dice, no, me gusta porque ustedes de las que me impulsan a veces a que, bueno, si perdemos no pasa nada, pero lo intentamos, digámoslo así. Sí. Entonces sí cambia mucho eso. Súper. Bueno, desde la dinámica de comportamientos equitativos, ¿sí?, que deberían tener el hombre y la mujer, ¿cómo ves actualmente que se debería abordar esa dinámica en la familia? Si es posible empezar a enseñarle a los niños que es posible construir una proyección diferente frente al machismo. Sí, claro, nosotros tenemos como pueblo, tenemos tres principios. Lo voy a decir en mi idioma y se los hablo en el español. Tenemos tres principios que nos han inculcado, que antes no se hablaba, yo creo que por eso era como el pensamiento del hombre inga antiguo, ¿sí? De ser muy cerrado, de imponer, ¿sí? Como que yo soy el que hablo y usted hace, ¿sí? Pero ahorita no, ahorita nos hablan mucho de los tres principios que es el sumayuyay, el sumacausay y el sumaquillay, que es no mentir, no ser perezoso y no ser ladrón. Sí, entonces esos tres principios nos han aprendido a formar desde nuestros hogares, desde la cuna, ¿sí?
porque digamos, a no ser perezoso, hombre, ya actualmente el papá está más pendiente de los hijos, ya hace ese acompañamiento escolar, ¿sí? Porque Sí. pues igual las políticas a nivel ciudad también nos dicen, bueno, la familia debe ser unida, dígame qué rol cumple el papá en el tema educativo de los hijos, en qué ha ayudado a la mujer. Entonces, eso ha sido una parte fundamental en nuestros hogares en contexto ciudadano y pues también mantenemos lo nuestro. Digamos, el tema de la masculinidad tóxica, ese tema más de la imposición de dinámicas, de puntos de vista, de comportamientos, eh, ¿es posible mediar dentro de las dinámicas de ciudad con esa posición de algunas personas? ¿Tú lo has visto que de pronto en tu proyección hayas sentido como esa imposición que tiene que hacerlo? ¿O ya se va viendo cada vez menos en la ciudad y continúa dentro del cabildo? Sí, ahí podemos hablar de nuestra justicia propia, ya que contamos con el cabildo. El cabildo es un espacio donde hacemos reunión, donde hay tomas de decisiones, tanto como en la gobernabilidad, donde hay un gobierno, es ese gobierno, o sea de mama o de taita, él ya cumple como un papel muy importante en las familias, ¿sí? Digamos, si hay alguna falta, ya sea violencia, ya sea cualquier comportamiento donde afecte esa integración, ¿sí? Ya sea personal o de alguna otra forma. No. Ok, dentro de las dinámicas, obviamente esa masculinidad tóxica que se ve en muchos espacios, también encontramos como dinámicas ya muy profundas que son los feminicidios, que son complejos y actualmente se toca mucho el tema, eh, cómo el cabildo de pronto puede en su gobernanza tomar algunas decisiones y si también se ve dentro de la organización ese tipo de situaciones. Sí, bueno, aquí dentro de las familias ingas sí se ha visto, o sí, digamos, nosotros siempre hemos, tanto en territorio como aquí en contexto ciudad, contamos con esa gobernabilidad, ¿sí? El cabildo siempre ha estado, pero digamos ahí cumplimos unas etapas distintas. ¿Por qué? Porque las familias en contexto ciudad ya no vienen compuestas igual, ¿sí? Entonces ya está la paisana con el no indígena, o, o las dos son indígenas, pero el esposo de la hija no es indígena. Entonces ya ese lazo se rompe. Digamos, en el cabildo existe, cuando usted se mete con una mujer indígena o su pareja es indígena, usted se rige a nuestras leyes, ¿sí? No es imposición. Usted tiene ese derecho de decir, no, yo no me voy a censar, ¿sí? Pero al usted decir, sí, voy a vivir con ella, voy, me censo, usted ya tiene unos derechos como nosotros, ¿sí? Unos deberes también. Entonces ahí parte de que si llegara a haber un tipo de violencia, sea el cual sea, obviamente, ahí hablábamos del gobierno propio, ¿sí? El gobierno tiene voz y voto. Ella es como si hablara un policía, un comandante y le tocara, o un juez, ¿sí? Le tocara tomar una decisión, ella tiene como decir, ese poder. Sí, digamos, en este caso hemos tenido en nuestros hogares por el tema del alcoholismo, eh, maltrato Sí, y, ay, perdón, no, tranquila, no te preocupes. es que hace poquito pasó eso. No, no, tranquilízate. Bueno, hubo un caso, ¿sí? Donde ellos llegaron, la parejita llegó de territorio y la persona, pues, ella empezó como a trabajar, como a desenvolverse, ¿sí? Se volvió profesional y él no, ¿sí? Entonces, él tomó acciones serias, un feminicidio, ¿sí? De esa mujer, ¿sí? Entonces, el cabildo decía, ¿y qué hacemos? Cuando ya son cosas que no se pueden manejar, en este caso, ahí ya entra la justicia ordinaria, que para nosotros son Entiendo. las leyes occidentales. Entonces ya se debe ver la persona que tenga que ir a una cárcel, a que un juez lo judicialice, ya ella ya debe hacerse a un lado y ya, porque pues estamos en contexto ciudad.
En contexto territorio ya se toman otro tipo de decisiones. Dentro de la dinámica de construcción, primero te agradecemos pues el espacio, la disposición, obviamente valoramos todo ese conocimiento que también nos brindaste, que nos permite acá y a los televidentes pues aprender un poco más de la comunidad y de sus dinámicas internas y el contexto ciudad, pero ¿qué consejo le darías para de pronto eliminar esas barreras del machismo? De pronto un consejo que partiendo de tu comunidad como tal le puedas dar al contexto ciudad para que mantenga ese equilibrio también en sus relaciones, en su dinámica familiar, comunitaria, el respeto, que realmente sí hace falta en muchos espacios. Bueno, lo que decía es tedioso llegarle a todos lados, pero sí un consejo desde mi concepto como Inga, de pronto es mucho al diálogo, a la equidad, ¿sí? A la mujer, de pronto a no encerrarse, ¿sí? A sentirse capaces, o más que todas esas cositas, porque pues una vez es cuando está desde el aspecto de la casa, uno a veces es muy cerrado a decir una mujer estudia, pues porque tiene otro círculo social, ¿sí? Entonces uno en el pensamiento es distinto, ¿sí? Pero pues en mi aspecto, Inga, digo yo, no encerrarse mucho, creer en ellas, eso, más que Súper todo en genial. eso. Chao. Queremos desde Barrios Vivos agradecer y generar un territorio libre de machismo. Este es un aporte, es incidir positivamente a la construcción de ciudad, a la construcción del barrio, a la construcción de familias realmente con una dinámica de respeto. Te queríamos agradecer, muy interesante toda la dinámica desde el contexto del cabildo y de la organización indígena que nos lograste como aportar. Esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Bueno, agradezco esta oportunidad, este espacio es de mucho agrado y nada, pues espero que sea algo donde incentive, donde haya un cambio realmente, no solo en las familias de hoy en día, sino las que vienen. Muchas gracias.